Muy buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de accidentes anatómicos. Mi nombre es Otoniel Alejandro Cruz Esquivel y soy de la sección C. Empezaremos a hablar acerca de la apófisis. La apófisis, o simplemente chifoides, también conocida como huesito de la risa, es el elemento más pequeño y variable del esternón, que se encuentra en su extremo inferior. Tiene una estructura cartilaginosa en el nacimiento y luego comienza a osificarse en el tercer año de vida. También el esternón es un hueso alargado y aplanado que forma la porción media de la pared anterior de la caja torácica y sirve como punto de inserción para varios músculos. También hablaremos acerca del foramen magno. El foramen magno, o también conocido como agujero magno o agujero occipital, es el nombre del orificio mayor situado en la parte posterior inferior del cráneo, a través del cual se establece la continuidad del sistema nervioso central hacia el raquis. Por el agujero magno van a pasar el bulbo raquídeo, sus meninges, las arterias vertebrales y sus ramos meníngeos, y también los nervios espinales. Una de las grandes diferencias anatómicas del hombre actual con los demás homínidos es el ángulo de la articulación del atlas con el foramen magnum. También es la estructura ósea de la cabeza y es el nombre dado a los orificios, a veces llamadas canales, que se encuentran en los huesos de la cabeza. Estos orificios habitualmente funcionan como canal de paso para nervios y vasos. También hablaremos acerca del cóndilo. El cóndilo es la cabeza, eminencia o protuberancia redondeada en la extremidad de un hueso que encaja en el hueco de otro para formar una articulación. La superficie articular del cóndilo es convexa en dos direcciones y la del hueso que lo recibe es cóncava en dos direcciones. Y lo podemos encontrar aquí. También hablaremos acerca del hueso palatino. Este es un hueso que yo escogí de la cara. El hueso palatino es un hueso de la cara, como ya había mencionado, par, corto y compacto de forma irregular. Ocupa junto con los maxilares superiores, de los cuales parecen ser la continuación hacia atrás, la porción más posterior de la cara. Concurre en la formación de la bóveda palatina, de las fosas nasales, de la órbita y de la fosa pterigomaxiliar. Se compone fundamentalmente de dos porciones, una porción horizontal y una vertical, con dos caras y cuatro bordes cada una de ellas. También les voy a hablar acerca de su función. Este hueso sirve de caja de resonancia cuando hablamos y contribuyen a la formación de las fosas nasales. Ahora hablaremos de sus caras. En ella está, cara superior. La cara superior es lisa, cóncava transversalmente y completa posteriormente el suelo de las fosas nasales. Cara inferior. Es rugosa e irregular y constituye la parte más posterior de la bóveda palatina. Ahora hablaremos acerca de sus bordes. En ellos están borde interno, borde externo, borde anterior y borde posterior. El borde interno. El borde interno es rugoso y finamente entellado. Se une al homólogo del lado opuesto y forman por el lado de las fosas nasales un pequeño canal donde se aloja el vómer. Ahora el borde externo. El borde externo se une a la lámina vertical. Borde anterior. El borde anterior es muy delgado, se articula con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar superior. Y por último, el borde posterior. Es libre y cóncavo, constituye el límite de la fosa nasal correspondiente al unirse con el del lado opuesto. En el plano medio sagital se forma una pequeña espina denominada espina nasal posterior. También hablaremos acerca de la cara inferior de las láminas horizontales se fusionan para formar el cuarto posterior del paladar duro y sus bordes anteriores se articulan con la apófisis palatina maxilar.
El borde posterior sirve como sitio de inserción para el paladar blando y su extremo medial agudo forma la espina nasal posterior de la unión de la úvula. Los bordes mediales forman la cresta nasal y se articulan con el vómito. Ya habían sido mencionados. Y por último hablaremos acerca del hueso frontal. El hueso frontal se encuentra en la parte anterosuperior del cráneo por delante de los huesos parietales y un poco por arriba del esfenoides, y montado sobre el etmoide y el macizo facial. El hueso frontal ocupa la superficie de la cara que se corresponde con la frente y la prominencia cubierta por las cejas. Las porciones del hueso, las porciones del hueso frontal presenta dos, una porción vertical y superior y una porción horizontal e inferior. La porción vertical y superior regularmente convexa que suele recibir el nombre de escama frontal y forma parte de la bóveda craneal. Y por último, una porción horizontal e inferior es aquella que constituye parte de la base del cráneo, parte del techo de las órbitas y parte de los senos etmoidofrontales, cavidades neumáticas y paranasales. Muchas gracias.